¿Qué harías si tu esposo te dejara después de 20 años de matrimonio por una mujer más joven? Si el hombre por quien sacrificaste tu carrera, tus sueños, tu juventud, te dijera que ya no te ama y que encontró a alguien mejor? Si te ofreciera una pensión miserable pensando que no tienes opciones porque nunca trabajaste fuera de casa? Porque eso fue exactamente lo que le pasó a Fernanda Méndez cuando su esposo Ricardo llegó a casa con los papeles del divorcio ya preparados y una oferta insultante sobre la mesa. Ricardo era empresario exitoso, con fortunas en propiedades y negocios que había construido durante su matrimonio. Y pensó que Fernanda, la esposa que se quedó en casa criando a sus 3 hijos, no tenía ni el conocimiento ni los recursos para pelear. Lo que Ricardo no sabía es que Fernanda había pasado los últimos 6 meses, desde que descubrió su infidelidad, preparándose para este momento. Contrató al mejor abogado de familia de la ciudad. Documentó cada activo, cada propiedad, cada cuenta bancaria oculta. Y cuando el juez dictó sentencia final 3 años después, Fernanda no solo obtuvo el 50% que le correspondía por ley. Se quedó con el 70% de todo. Y Ricardo, el hombre que pensó que podía descartarla como si sus 20 años juntos no significaran nada, terminó trabajando en una de las propiedades que ahora eran de ella. Quédate hasta el final porque esta es la historia de justicia legal más perfecta que jamás escucharás. Hoy quiero contarte una historia que me remueve algo profundo cada vez que la pienso. No es una historia de venganza explosiva. Es una historia de justicia meticulosa. Sobre lo que pasa cuando una mujer subestimada decide que va a usar cada herramienta legal disponible para obtener exactamente lo que se merece. Y sobre cómo la paciencia estratégica dentro de un sistema legal puede ser más devastadora que cualquier confrontación dramática. Te voy a pedir que mientras escuchas esta historia pienses en todas las mujeres que conoces que sacrificaron sus carreras por sus familias. Que se quedaron en casa mientras sus esposos construían fortunas. Que fueron tratadas como si no hubieran contribuido nada solo porque su trabajo no venía con salario. Porque esta historia es para ellas. Y para que sepas que la ley, cuando se usa correctamente, puede ser el arma más poderosa contra la injusticia. Fernanda Méndez conoció a Ricardo Salazar cuando ambos tenían 25 años. Ella era diseñadora gráfica recién egresada de la universidad, trabajando en una agencia pequeña pero con talento evidente. Ricardo era contador junior en una empresa mediana con ambiciones de tener su propio negocio algún día. Se enamoraron rápido. Ricardo era encantador, ambicioso, y le prometía un futuro brillante. Vamos a construir algo juntos, le decía. Tú y yo, un equipo. Se casaron 2 años después. Fernanda tenía 27 años y una carrera prometedora. Ricardo tenía la misma edad y acababa de dejar su trabajo para iniciar su primera empresa, consultoría financiera para negocios pequeños. Los primeros años fueron difíciles. Ricardo trabajaba 16 horas diarias construyendo su negocio. Fernanda seguía trabajando como diseñadora, y además llevaba toda la administración del hogar. Era agotador pero emocionante. Sentían que estaban construyendo algo juntos. Cuando Fernanda quedó embarazada de su primer hijo a los 29 años, tuvieron una conversación que cambiaría el curso de sus vidas. El negocio está creciendo, dijo Ricardo. Pero necesito enfocarme completamente. Si tú pudieras quedarte en casa con el bebé mientras yo consolido la empresa, en unos años estaremos en una posición donde no tendrás que preocuparte por trabajar nunca más. Fernanda dudó. Amaba su trabajo. Pero también quería ser madre presente. Y confiaba en Ricardo. Confiaba en que realmente eran un equipo. Está bien, dijo finalmente. Pero cuando el negocio esté estable, quiero retomar mi carrera. Por supuesto, prometió Ricardo. Esto es temporal. No fue temporal. Fernanda dejó su trabajo. Se dedicó completamente a ser madre y esposa. Y Ricardo, liberado de responsabilidades domésticas, efectivamente hizo crecer su negocio de manera impresionante. En los siguientes 15 años, mientras Fernanda criaba a 3 hijos, manejaba el hogar, organizaba la vida social y familiar completa, Ricardo construyó un imperio. Ya no era solo consultoría financiera. Era inversión inmobiliaria, desarrollo de propiedades, participación en negocios diversos.
A los 45 años, Ricardo era millonario. Tenía propiedades en 3 estados. Participación en 10 negocios diferentes. Una casa principal valuada en $3 millones. Coches de lujo. Membresías exclusivas. Y Fernanda tenía 45 años también. Sin carrera actualizada. Sin ingresos propios. Con 20 años fuera del mercado laboral. Completamente dependiente económicamente de Ricardo. Exactamente donde Ricardo la quería. Fernanda no fue ingenua todo el tiempo. Hubo señales. Siempre hay señales cuando un matrimonio empieza a romperse. Ricardo comenzó a llegar más tarde. Es el negocio, Fer. Estamos expandiendo. Viajaba más frecuentemente. Tengo que supervisar las propiedades personalmente. Se volvió más distante emocionalmente. Estoy cansado, no es nada contra ti. Pero lo que realmente alertó a Fernanda fue algo más sutil. Ricardo empezó a tratarla con condescendencia. ¿No entenderías los números, Fer? Es muy complicado para explicártelo. Tú enfócate en la casa, yo me encargo de lo importante. Como si los 20 años que Fernanda había dedicado a crear el hogar que permitía que Ricardo trabajara sin preocupaciones no fueran importantes. La primera vez que Fernanda encontró evidencia real fue hace 2 años. Ricardo había dejado su laptop abierta. Mensajes con alguien llamado Vale que claramente no eran profesionales. Fernanda no confrontó. No hizo escena. Hizo algo más inteligente, empezó a documentar. Tomó fotos de los mensajes. Anotó fechas de viajes que no cuadraban con lo que Ricardo le decía. Observó patrones de comportamiento. Y guardó todo meticulosamente. 6 meses antes del día que todo explotó, Fernanda hizo algo que cambiaría absolutamente todo. Contrató a un investigador privado. No por paranoia. Por preparación. El investigador confirmó lo que Fernanda sospechaba. Ricardo tenía una relación con Valeria Campos, su asistente ejecutiva de 32 años. La relación llevaba 18 meses. Y había más. Ricardo estaba moviendo activos, creando empresas fantasma, preparando el terreno para un divorcio donde él se quedaría con todo y Fernanda con lo mínimo. Cuando Fernanda recibió ese informe completo del investigador, lloró. No de sorpresa. De rabia. Rabia de haber dado 20 años de su vida a un hombre que había estado planeando descartarla mientras fingía que todo estaba bien. Pero después de llorar, Fernanda se secó las lágrimas y tomó la decisión más importante de su vida. No iba a ser la esposa abandonada y arruinada que Ricardo esperaba. Iba a ser su peor pesadilla legal. Durante los 6 meses siguientes, mientras Ricardo creía que Fernanda no sabía nada, ella construyó su caso con la precisión de un cirujano. Lo primero fue conseguir el mejor abogado. Fernanda investigó durante semanas. Leyó reseñas, casos ganados, especializaciones. Y encontró exactamente lo que necesitaba: la licenciada Patricia Herrera, 58 años, especialista en derecho familiar y divorcio de altos patrimonios. Conocida por ser implacable con esposos que intentaban ocultar activos. La primera consulta con la licenciada Herrera fue reveladora. Señora Fernanda, dijo la abogada después de escuchar toda la historia, su esposo está cometiendo varios errores que van a ser muy costosos para él. ¿Cuáles? Primero, está subestimándola completamente. Segundo, está documentando su propio adulterio digitalmente. Tercero, está moviendo activos de manera que deja rastro. Y cuarto, lleva años mezclando bienes que deberían ser gananciales con estructuras corporativas que cree que lo protegen pero que en realidad son vulnerables. ¿Qué significa todo eso? Significa que si usted está dispuesta a pelear, y me refiero a una batalla legal larga y difícil, podemos no solo recuperar lo que le corresponde por ley. Podemos demostrar que él ocultó activos maliciosamente, lo cual cambia completamente el panorama. ¿Cuánto cuesta esta pelea? La licenciada Herrera nombró una cifra que hizo que Fernanda se mareara. $150.000 de honorarios iniciales. No tengo ese dinero, dijo Fernanda. Ricardo controla todas las cuentas. Eso, dijo la abogada con una sonrisa, tiene solución legal.
2 días después, la licenciada Herrera presentó una moción ante el tribunal solicitando que Ricardo pagara los honorarios legales de Fernanda. El argumento era simple: Ricardo había controlado las finanzas del matrimonio por 20 años, Fernanda no tenía acceso a fondos propios, y la ley establecía que ambos cónyuges debían tener representación legal equivalente en un divorcio. El juez concedió la moción. Ricardo tuvo que depositar los $150.000 en una cuenta especial para los honorarios del abogado de Fernanda. Fue el primer golpe. Y Ricardo ni siquiera sabía que la guerra había comenzado. Durante esos 6 meses de preparación, Fernanda hizo algo más: se educó. Leyó todo lo que pudo sobre derecho familiar, división de bienes gananciales, valoración de empresas, ocultamiento de activos. No para convertirse en abogada. Para entender exactamente lo que estaba en juego y cómo funcionaba el sistema. También contrató a un contador forense. Un especialista en encontrar dinero escondido. Le costó $30.000 de los fondos que la licenciada Herrera había conseguido, pero valió cada centavo. El contador forense pasó 2 meses analizando cada documento financiero al que Fernanda pudo acceder. Y encontró lo que buscaban: pruebas de que Ricardo había estado moviendo dinero a empresas fantasma durante 3 años, preparando su salida del matrimonio. Y finalmente, Fernanda hizo algo que requirió coraje: empezó a vivir como si nada pasara. Siguió siendo la esposa perfecta. Sonriendo cuando Ricardo llegaba tarde. Preparando sus cenas favoritas. Escuchando sus mentiras sobre viajes de negocios con expresión de esposa confiada. Todo mientras documentaba cada mentira, cada inconsistencia, cada error que Ricardo cometía al sentirse tan seguro de su control. El día llegó un sábado por la tarde. Los 3 hijos estaban fuera. Sofía, la mayor de 22 años, en la universidad. Marcos, de 20, en casa de un amigo. Ana, de 18, en su trabajo de medio tiempo. Ricardo llegó a casa temprano. Algo inusual para un sábado. Fernanda estaba en la sala leyendo cuando él entró. Traía una carpeta bajo el brazo y una expresión que Fernanda conocía bien: la cara de alguien que está a punto de dar malas noticias pero que se ha convencido de que es lo correcto. «Fernanda, tenemos que hablar». Ella dejó el libro. «Dime». Ricardo se sentó. No cerca de ella. En el sofá opuesto. La distancia física diciendo más que cualquier palabra. «Esto no es fácil para mí», comenzó. «Pero he estado pensando mucho sobre nosotros. Sobre nuestro matrimonio. Y creo que ambos merecemos ser honestos». Fernanda lo miró sin expresión. Dejándolo hablar. «Ya no estoy enamorado de ti. No sé cuándo pasó exactamente, pero así es. Y no creo que sea justo para ninguno de los dos continuar en un matrimonio que ya no funciona». «¿Hay alguien más?», preguntó Fernanda con calma. Ricardo dudó solo un segundo. «Eso es irrelevante». «Es completamente relevante. Conocí a alguien, sí. Pero eso no es la razón de esto. La razón es que ya no somos felices». «Tú no eres feliz», corrigió Fernanda. «Yo estaba bien». «Fernanda, no hagas esto más difícil. He preparado una propuesta de divorcio que creo es justa para ambos». Sacó documentos de la carpeta. Fernanda los tomó y empezó a leer. Cada línea era más insultante que la anterior. La casa principal quedaría para Ricardo porque estaba registrada en una corporación de la que él era propietario. Fernanda recibiría una de las propiedades más pequeñas en la playa. Los negocios seguirían siendo completamente de Ricardo porque él los había construido con su trabajo. Fernanda recibiría una pensión vitalicia de $8.000 mensuales. Y eso era todo. Fernanda calculó mentalmente. En 20 años de matrimonio, durante los cuales Ricardo había acumulado un patrimonio estimado en $20 millones, él le estaba ofreciendo una propiedad de $300.000 y una pensión que totalizaría menos de $2 millones en los próximos 20 años. Menos del 10% de lo que habían construido juntos. «Esto es insultante», dijo Fernanda finalmente. «Es generoso considerando que yo gané todo ese dinero trabajando», respondió Ricardo con una arrogancia que Fernanda reconoció como nueva. O quizás siempre había estado ahí y ella no quería verla.
¿Y quién crees que te permitió trabajar esas horas? ¿Quién crió a tus hijos? ¿Quién manejó todo lo demás para que tú solo tuvieras que preocuparte por hacer dinero? Eso no tiene el mismo valor que construir un negocio real. Y ahí estaba. La verdad desnuda. Ricardo genuinamente creía que los 20 años de Fernanda no valían nada porque no venían con salario. Fernanda dobló los papeles con calma. No voy a firmar esto. Fer, sé razonable. Soy completamente razonable. Y te voy a decir exactamente lo que voy a hacer. Voy a contratar al mejor abogado que pueda encontrar. Voy a pelear cada centavo de lo que me corresponde legalmente. Y cuando esto termine, vas a entender exactamente cuánto valían esos 20 años que desprecias. Ricardo rió. Realmente rió. ¿Con qué dinero vas a contratar abogado? No tienes ingresos propios. Eso, dijo Fernanda con una calma que sorprendió hasta a ella misma, es problema tuyo, no mío. La ley dice que tengo derecho a representación equivalente. Y es tu obligación pagarla. La expresión de Ricardo cambió. Por primera vez en la conversación, parecía inseguro. Ya hablé con una abogada, continuó Fernanda. La licenciada Patricia Herrera. ¿La conoces, verdad? Ha ganado algunos de los divorcios más grandes del estado. Ahora Ricardo estaba pálido. Y durante los últimos 6 meses, desde que descubrí tu aventura con Valeria Campos, he estado documentando todo. Cada mentira, cada activo oculto, cada movimiento que hiciste pensando que yo era demasiado tonta para notarlo. Fernanda. No terminé. También contraté un contador forense. Y un investigador privado. Los dos han hecho trabajos muy interesantes. ¿Quieres que te cuente lo que encontraron? Ricardo no respondió. Así que aquí está mi contrapropuesta. Vas a empacar una maleta. Te vas a ir de esta casa hoy. Y vas a esperar a que mi abogada presente nuestra demanda. Y entonces, Ricardo, vas a descubrir exactamente lo que cuesta subestimarme. Y aquí es donde esta historia toma el giro que Ricardo nunca anticipó. Porque lo que Fernanda había preparado durante esos 6 meses no era solo una defensa. Era una ofensiva legal tan completa, tan devastadoramente documentada y tan estratégicamente ejecutada que cuando la licenciada Herrera presentó la demanda inicial, el abogado de Ricardo llamó en pánico a su cliente para decirle que esto iba a ser mucho peor de lo que había pensado. Fernanda no estaba peleando por el 50% que le correspondía por ley. Estaba peleando por todo lo que Ricardo había intentado ocultar. Y la ley, cuando se usa correctamente por alguien que fue sistemáticamente defraudada, tiene dientes mucho más afilados de lo que Ricardo jamás imaginó. Lo que viene ahora es una lección magistral sobre cómo el sistema legal, que muchos piensan que favorece a los hombres con dinero, puede ser la herramienta más poderosa en manos de una mujer preparada. La demanda que la licenciada Herrera presentó una semana después del encuentro con Ricardo era un documento de 120 páginas que detallaba no solo una solicitud de divorcio, sino una acusación completa de fraude conyugal. No solo pedía la división equitativa de bienes gananciales. Argumentaba que Ricardo había ocultado activos maliciosamente, había usado fondos matrimoniales para financiar su aventura, y había violado su deber fiduciario como esposo al preparar secretamente un divorcio diseñado para defraudar a Fernanda. El abogado de Ricardo, un hombre llamado licenciado Ramos que se especializaba en proteger fortunas de hombres ricos en divorcios, leyó la demanda con expresión cada vez más preocupada. Ricardo, le dijo en su oficina, esto es mucho más serio de lo que anticipamos. ¿Qué quieres decir? Es una demanda de divorcio estándar. No, no lo es. Ella tiene documentación de 3 años de movimientos de activos que parecen preparación para fraude. Tiene evidencia de tu aventura que destruye cualquier argumento de que el matrimonio se disolvió mutuamente. Y tiene un contador forense que ya identificó 4 empresas fantasma que creaste para esconder dinero. Esas empresas son legítimas. Puede que sean legales, pero cuando un juez ve que las creaste justo cuando comenzó tu aventura y que has estado moviendo dinero hacia ellas sistemáticamente, el patrón es claro. Estabas preparando un divorcio fraudulento. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa, dijo el licenciado Ramos con gravedad,
que en lugar de pelear por el 50-50 que es estándar en bienes gananciales, ella puede argumentar por una división desproporcionada a su favor como penalización. Y tiene una buena posibilidad de ganarlo. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cuánto peor puede ser? He visto casos donde el cónyuge que ocultó activos terminó con el 30%. A veces menos. Los primeros meses del proceso fueron estratégicos. La licenciada Herrera solicitó descubrimiento completo, todos los documentos financieros de Ricardo de los últimos 10 años. Todas sus declaraciones de impuestos. Todos los registros corporativos. Todas las cuentas bancarias. Ricardo intentó resistirse. Eso es información privada de mis negocios. No cuando esos negocios se construyeron durante el matrimonio, respondió la abogada de Fernanda. Todo es sujeto a descubrimiento. El juez estuvo de acuerdo con Fernanda. Mientras el descubrimiento avanzaba, la licenciada Herrera presentó mociones adicionales. Una por pensión temporal para Fernanda mientras duraba el proceso, $15,000 mensuales. Ricardo se opuso diciendo que era excesivo. El juez lo consideró razonable dado el estilo de vida que la familia había mantenido durante años. Otra moción solicitaba que Ricardo no pudiera mover ningún activo durante el proceso. El juez concedió una orden restrictiva completa: ninguna propiedad podía venderse, ninguna cuenta vaciarse, ningún activo transferirse sin autorización del tribunal. Ricardo estaba atrapado. Y apenas comenzaba. El contador forense que Fernanda había contratado, un hombre de 60 años llamado Javier Morales con 30 años de experiencia en litigios, completó su análisis en 4 meses. Su reporte era devastador para Ricardo. Había identificado no 4 sino 7 empresas fantasma. Había encontrado 3 cuentas en las Islas Caimán. Había rastreado transferencias sistemáticas de dinero que totalizaban $4 millones movidos en los últimos 3 años. Todo mientras Ricardo le decía a Fernanda que el negocio estaba difícil y que tenían que ajustar gastos. El reporte de Morales también reveló algo más. Ricardo había usado fondos matrimoniales para comprarle a Valeria un departamento, un coche, y había pagado 2 viajes a Europa con ella. En total, había gastado $300,000 de dinero ganancial en su amante. Cuando la licenciada Herrera presentó este reporte al tribunal, pidió una audiencia de emergencia. Argumentó que Ricardo había cometido disipación de activos matrimoniales, el término legal para cuando un cónyuge gasta dinero del matrimonio en cosas que no benefician a la familia. El juez, una mujer de 55 años llamada Jueza Martínez con reputación de ser dura con esposos que intentaban defraudar a sus esposas, leyó el reporte con expresión cada vez más severa. Licenciado Ramos, dijo al abogado de Ricardo, su cliente tiene una oportunidad de explicar estos movimientos de dinero. Ricardo subió al estrado. Y cometió el error que muchos hombres arrogantes cometen, pensar que podía mentir efectivamente. Los movimientos corporativos fueron estrategia de negocios legítima, dijo. Las cuentas offshore son para inversiones internacionales. Todo es completamente legal. ¿Y los $300,000 gastados en la señorita Campos?, preguntó la licenciada Herrera cuando le tocó su turno de interrogar. Eso fue un préstamo. ¿Un préstamo? ¿Tiene documentación de ese préstamo? Fue informal. Un préstamo informal de $300,000 usando fondos matrimoniales a su amante con quien tuvo una aventura durante 18 meses. Silencio. Señor Salazar, ¿en algún momento le informó a su esposa sobre este préstamo informal? No. ¿Y por qué no? No pensé que fuera necesario. La jueza Martínez interrumpió. Señor Salazar, voy a ser muy clara. Lo que usted describe como préstamo informal se ve sospechosamente como disipación de activos matrimoniales. Y combinado con la evidencia de ocultamiento sistemático de dinero, usted tiene un problema muy serio. La audiencia terminó con una orden. Ricardo tenía que devolver los 4 millones que había movido a empresas fantasma y cuentas offshore a una cuenta conjunta controlada por el tribunal hasta que se resolviera el caso. Ricardo salió de esa audiencia pálido. Fernanda salió con algo que no había sentido en años: poder.
Antes de continuar con esta historia que me tiene completamente atrapada contándola, necesito pedirte algo importante. Si lo que estás escuchando te está moviendo por dentro, si quieres ver cómo Fernanda usa cada herramienta legal disponible para obtener exactamente lo que se merece, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque historias como esta nos recuerdan que la ley, cuando se usa correctamente, puede ser el escudo y la espada de quienes fueron traicionados. Dale like si crees que Fernanda está haciendo exactamente lo correcto. Comparte este vídeo con alguna mujer que necesite recordar que tiene más poder del que piensa cuando el sistema legal está de su lado. Y ahora sigamos, porque lo que viene es aún más satisfactorio. Durante los siguientes 6 meses, cada semana traía nuevos descubrimientos que hacían el caso de Ricardo cada vez más insostenible. El contador forense encontró que una de las empresas de Ricardo era en realidad propiedad parcial de Valeria Campos. Ricardo le había transferido el 20% de una compañía valuada en $2 millones, usando dinero ganancial. Sin decirle a Fernanda. Eso agregó otros $400.000 a la cuenta de disipación de activos. Un investigador adicional que la licenciada Herrera contrató encontró que Ricardo había comprado una propiedad a nombre de una LLC donde él y Valeria eran los únicos miembros. Una casa de $500.000 que había sido su nido de amor durante el último año de la aventura. La licenciada Herrera argumentó que esa propiedad era activo matrimonial comprado con fondos matrimoniales y por tanto sujeta a división. Pero dado que Ricardo la había escondido deliberadamente, debía ser asignada completamente a Fernanda como penalización. El juez estuvo de acuerdo. Cada revelación debilitaba más la posición de Ricardo. Y fortalecía la de Fernanda. Pero quizás el golpe más devastador vino de una fuente inesperada, los propios hijos de la pareja. Sofía, Marcos y Ana, los 3 ya mayores de edad, habían estado siguiendo el proceso de cerca. Y los 3 estaban furiosos con su padre. No solo por la infidelidad, sino por cómo había tratado a su madre. En una audiencia crucial donde el juez estaba determinando custodia de ciertos activos, Sofía pidió permiso para hablar. El juez, sorprendido pero intrigado, lo permitió. Su señoría, dijo Sofía con voz firme a sus 22 años, quiero que el tribunal sepa que mi padre no solo engañó a mi madre. Nos mintió a todos. Durante años. Y cuando mi madre descubrió todo y decidió defenderse, él nos dijo que ella estaba siendo irracional y codiciosa. Intentó manipularnos para que nos pusiéramos de su lado. Continuó, pero nosotros vimos cómo mi madre sacrificó todo por esta familia. Vimos cómo se despertaba a las 3 de la mañana cuando estábamos enfermos. Cómo manejaba todo para que mi padre solo tuviera que trabajar. Cómo nunca se quejó. Y ahora mi padre quiere tratarla como si esos 20 años no valieran nada. Había lágrimas en sus ojos pero su voz no temblaba. Mi madre merece cada centavo de lo que pide. Y más. El silencio en la sala era absoluto. Ricardo miraba al suelo, incapaz de ver a su hija a los ojos. El testimonio de Sofía no era técnicamente admisible como evidencia. Pero el impacto emocional en el juez era innegable. Año y medio después de que comenzara el proceso, el abogado de Ricardo solicitó una reunión confidencial con la licenciada Herrera. Mi cliente quiere negociar un acuerdo, dijo el licenciado Ramos con expresión de derrota. ¿Así? La licenciada Herrera no mostró ninguna emoción. ¿Y qué está dispuesto a ofrecer? 60-40. El 60 para él, 40 para ella. Eso es peor que el 50-50 estándar. Pero mejor que lo que originalmente ofreció. No es suficiente. ¿Qué quiere su clienta? La licenciada Herrera puso sobre la mesa un documento que llevaba semanas preparando. 70-30. El 70 para mi clienta. El licenciado Ramos casi se atraganta. Eso es imposible. Ningún juez va a conceder eso. ¿Estás seguro? Su cliente ocultó activos maliciosamente. Cometió adulterio documentado. Gastó $600.000 de fondos matrimoniales en su amante. Preparó un divorcio fraudulento. Y tiene una jueza que está muy poco impresionada con su comportamiento. 70-30 es desproporcionado incluso con todo eso. Entonces vemos al juez.
Yo estoy feliz de que la jueza Martínez tome la decisión. Y apuesto a que mi clienta sale mejor con ella que con su oferta miserable. El licenciado Ramos sabía que tenía razón. La jueza Martínez había dejado muy claro en múltiples audiencias que veía el caso de Ricardo con extremo disfavor. Déjeme hablar con mi cliente. 2 semanas después de varias idas y vueltas, Ricardo aceptó. No porque quisiera, sino porque su abogado le dejó claro que si iban a juicio, podría terminar con menos del 30%. El acuerdo final fue esto. Fernanda recibiría el 70% de todos los activos matrimoniales. Eso incluía la casa principal de $3 millones, que se vendería y ella recibiría el 70%. El 70% de todas las propiedades de inversión. El 70% de las participaciones en todos los negocios. Todo el contenido de las cuentas recuperadas de las empresas fantasma. La propiedad que Ricardo había comprado para él y Valeria, completa. Ricardo también tendría que pagar $500.000 en penalizaciones por disipación de activos. Todos los honorarios legales de Fernanda, que al final del proceso sumaban $300.000. Pensión conyugal de $12.000 mensuales durante 10 años. Cuando todo se calculó, de los $20 millones que Ricardo había acumulado durante el matrimonio, Fernanda se quedaba con 14 millones. Ricardo con 6. Y había una cláusula adicional que la licenciada Herrera insistió en incluir. Ricardo no podía vender ninguno de los activos que retenía durante 5 años sin ofrecerle a Fernanda la opción de compra primero. Eso significaba que Fernanda tendría control efectivo sobre qué pasaba con las propiedades y negocios que técnicamente Ricardo retenía el 30%. Cuando Fernanda firmó el acuerdo final, 3 años después de aquel sábado que Ricardo llegó con sus papeles insultantes, no sintió alegría. No sintió triunfo. Sintió justicia. 5 años después de la firma del divorcio, las vidas de todos los involucrados habían tomado caminos muy diferentes. Ricardo tuvo que vender la mayoría de sus propiedades para pagar el acuerdo. Los 6 millones que retuvo del patrimonio original más lo que ganaba de los negocios que aún operaba le permitían vivir cómodamente. Pero no al nivel al que estaba acostumbrado. La relación con Valeria terminó antes de que la tinta del divorcio se secara. Resultó que Valeria estaba interesada en Ricardo millonario, no en Ricardo con patrimonio reducido y reputación dañada. Ricardo, a los 55 años, vivía en un departamento modesto, trabajaba más duro que nunca porque necesitaba reconstruir, y veía a sus 3 hijos esporádicamente porque ninguno lo perdonaba completamente por lo que le había hecho a su madre. Fernanda, por otro lado, había florecido de maneras que ella misma no anticipó. Con 14 millones de dólares y por primera vez en su vida control total sobre su destino financiero, Fernanda hizo algo extraordinario, retomó su carrera. No como diseñadora gráfica. Eso era cosa del pasado. Como inversionista. Tomó clases de finanzas, inversión y administración de patrimonio. Contrató a excelentes asesores. Y empezó a invertir inteligentemente los millones que había ganado. En 5 años, su patrimonio había crecido a 18 millones. No solo había mantenido su riqueza. La había multiplicado. También inició una fundación sin fines de lucro que ayudaba a mujeres en proceso de divorcio que no tenían recursos para abogados caros. La fundación pagaba honorarios legales y proporcionaba asesoría financiera para mujeres dejadas sin nada por esposos que creían poder salirse con la suya. Fernanda había tomado su dolor y lo había convertido en propósito. Sus 3 hijos la admiraban. Sofía estudiaba Derecho inspirada directamente por cómo su madre había usado el sistema legal para obtener justicia. Marcos trabajaba en uno de los negocios que ahora eran mayoritariamente de Fernanda. Y Ana estudiaba finanzas, también inspirada por la transformación de su madre. Y Fernanda misma, a los 53 años, estaba en la mejor etapa de su vida. Viajaba. Aprendía. Construía. Y nunca más dependía de nadie. 6 años después del divorcio, Fernanda tuvo que asistir a un evento de negocios. Una conferencia sobre inversión inmobiliaria donde estaba considerando oportunidades. Ricardo también estaba ahí. Intentando reconstruir su red de contactos. Buscando inversores para un nuevo proyecto.
Se encontraron en el lobby del hotel donde era el evento. No había manera de evitarse. Fernanda, dijo Ricardo con incomodidad evidente. Ricardo. Silencio por un momento. Te ves bien, dijo él finalmente. Gracias. Estoy bien. Escuché sobre tu fundación. Es un buen trabajo. Fernanda asintió sin añadir nada. Ricardo parecía querer decir algo más. Finalmente, nunca te pedí perdón apropiadamente. Por todo lo que hice. Por cómo te traté. Fernanda lo miró. Y vio no al hombre poderoso que la había descartado. Vio a un hombre de 55 años que había perdido todo lo que importaba persiguiendo algo que no valía la pena. Está bien, dijo finalmente. ¿Me perdonas? No sé si perdonar es la palabra correcta. Pero hice las paces con lo que pasó. Me dio algo que nunca hubiera tenido si nos hubiéramos quedado juntos. ¿Qué? La certeza absoluta de que puedo valerme por mí misma. Y que nunca más voy a necesitar que alguien me diga cuánto valgo. Ricardo asintió lentamente. Merecías más de lo que te di. Sí, merecía. Y eventualmente lo conseguí. Solo que tuviste que pagarlo tú. No había triunfo en su voz. No había rabia. Solo la declaración tranquila de un hecho. Se despidieron cordialmente. Cada uno regresando a vidas que eran completamente diferentes de lo que habían sido juntos. Y Fernanda sintió algo que no había sentido en años cuando pensaba en Ricardo, nada. No rabia. No dolor. No siquiera satisfacción por su caída. Solo la indiferencia completa que viene cuando alguien ya no tiene ningún poder sobre ti. Déjame contarte algo sobre esta historia que me parece fundamental entender. La venganza de Fernanda no fue emocional. Fue legal. Y esa diferencia lo es todo. No actuó por impulso. No hizo escenas. No se desmoronó. Usó el sistema que existe específicamente para proteger a personas en su posición. Esta historia también nos enseña algo crucial sobre la preparación. Fernanda no esperó a que Ricardo la dejara para empezar a documentar. En el momento que tuvo sospechas, comenzó a construir su caso. 6 meses de preparación silenciosa fueron la diferencia entre recibir el 10% que Ricardo le ofreció y el 70% que eventualmente obtuvo. Y nos enseña sobre el valor real de las contribuciones al matrimonio. El sistema legal reconoce que criar hijos, manejar un hogar y permitir que el otro cónyuge trabaje sin preocupaciones son contribuciones reales con valor económico. Ricardo pensó que porque él ganaba el dinero, todo era suyo. El juez le demostró que estaba completamente equivocado. Esta historia también demuestra algo sobre subestimar a las personas. Ricardo asumió que Fernanda era simplemente el ama de casa. No anticipó que ella pudiera educarse, contratar buenos abogados y pelear estratégicamente. Su arrogancia fue su perdición. La moraleja de esta historia es clara y poderosa: la ley existe para proteger a quienes fueron defraudados en un matrimonio. Pero la ley es una herramienta. Y como toda herramienta, solo funciona si sabes cómo usarla. Fernanda no ganó porque tuvo suerte. Ganó porque se preparó, contrató a los mejores, documentó todo y peleó estratégicamente. Ricardo perdió no porque fuera inevitablemente el villano castigado. Perdió porque subestimó a su oponente, cometió errores daquiementebels, y pensó que el dinero y el poder lo protegerían de las consecuencias de sus acciones. La venganza de Fernanda no fue destruir a Ricardo. Fue obtener exactamente lo que la ley decía que merecía. Y en el proceso, descubrir que era mucho más capaz, inteligente y fuerte de lo que 20 años de matrimonio le habían permitido demostrar. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo pensar en tu propio valor o en el de alguna mujer que conoces, te pido que hagas algo. Primero, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Porque semana a semana traigo historias como esta que te recuerdan que la justicia existe cuando sabes cómo pelear por ella. Segundo, comparte este vídeo. Compártelo con alguna mujer que esté pasando por un divorcio difícil. Con alguien que piensa que no tiene opciones porque no trabajó fuera de casa. Con cualquier persona que necesite recordar que el sistema legal, usado correctamente, puede ser su mejor aliado.
Tercero, dale like a este vídeo. Para que YouTube lo muestre a más personas. Para que más mujeres conozcan la historia de Fernanda y entiendan que tienen más poder del que piensan. Y cuarto, lo más importante, si estás en una situación similar a la de Fernanda, busca ayuda profesional. Un buen abogado de familia puede cambiar completamente el resultado de un divorcio. Los honorarios pueden parecer caros, pero como viste en esta historia, la ley dice que tu cónyuge debe pagar por tu representación legal equivalente. No aceptes la primera oferta. No firmes nada sin consejo legal. Y no dejes que nadie te diga que los años que dedicaste a tu familia no tienen valor. La historia de Fernanda te demuestra que sí tienen valor. Mucho valor. Y que cuando peleas correctamente, el sistema legal reconoce ese valor. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda siempre, tu contribución a tu matrimonio tiene valor. No dejes que nadie te diga lo contrario. Y si alguien intenta defraudarte, pelea. Con las herramientas legales correctas, con preparación y con la determinación de obtener lo que mereces. Como Fernanda, que no solo obtuvo justicia, se convirtió en alguien mucho más poderosa de lo que jamás hubiera sido si Ricardo no la hubiera subestimado.